Amén. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, así me gusta. Bien, un poco lo que hoy les quiero compartir en este breve tiempo que me toca compartir es acerca del discípulo y las finanzas. Un tema más que interesante que nos acompaña toda nuestra vida. Voy a hablar un poquito, ya hacia el final del mensaje, voy a hablar un poco de diezmos y ofrendas, pero antes de abordar ese tema de diezmos y ofrendas, quisiera charlar sobre conceptos generales que tienen que ver justamente con esta área de las finanzas. Como ya dijimos, el discípulo y las finanzas, para muchos este tema es un punto débil, como quien dice, es el talón de Aquiles, porque uno puede estar en la iglesia trabajando para el Señor, puede estar liderando un grupo familiar, puede estar trabajando en una plaza, puede estar orando por los enfermos, puede estar en diferentes áreas de servicio y sin embargo el tema de las finanzas, el tema de la economía del reino es un problema que lo puede llevar a tener muchos dolores de cabeza, tanto para sí mismo como para todo su hogar, para toda su familia. Gente que continuamente sufre las malas decisiones de una economía mal formada o, mejor dicho, de mucha desprolijidad. Voy a dar algunos ejemplos. Este punto débil para algunos es, por ejemplo, pedir préstamos de manera continua, vivir pidiendo plata prestada, no devolviendo, pagar interés sobre interés, estar tarjeteando continuamente los gastos. Sé que este es un tema que por ahí no parece tan espiritual, pero que si no tenemos esto en orden, yo les puedo asegurar que uno no puede tener paz en su interior. No puede hacer la obra, no puede predicar, o si lo hace continuamente pensando en que se me vence la tarjeta de crédito, y esto genera muchas fricciones dentro de casa, muchos problemas. He tenido muchos clientes, muchos clientes que son de la iglesia, no de acá, de otros lugares, ustedes ni conocen, pero clientes que incluso predican la palabra, clientes que incluso suben videos, ellos tienen un trabajo secular, pero tienen un grado de responsabilidad en la iglesia y como tienen problema con las finanzas, a la hora de pagar el servicio no te pagan, a la hora de decirte, bueno, llega el día en que vos tenés que cobrar, vas a cobrar, y te dice, no, vení la semana que viene, y vení la semana que viene, y vení. O sea, tiene ministerio, tiene función en la iglesia, tiene un montón de cosas, pero tiene desorden financiero. Esto es un problema. Lo que quiero decir es que nuestra ciudadanía no está en la tierra. Dice la palabra en Hebreos, dice que por la fe, está hablando Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Recibieron promesas, tanto Abraham como Isaac como Jacob, de que ellos iban a ser una gran nación, de que en la simiente de ellos toda la humanidad iba a ser bendita, las familias de todas las naciones iban a ser benditos en ellos. Eran promesas para esta tierra, pero ellos querían una ciudad celestial. Lo primero que tenemos que saber que todo lo que estamos acá, estamos de paso. Dentro de 100 años ninguno de los que estamos acá vamos a estar. Seguramente estarán nuestros nietos, bisnietos, pero sepan que nosotros no vamos a estar.
Entonces, bajo esta premisa es que yo les quiero compartir esta palabra. Mateo 6, 19 al 21 dice Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Gente que vive hasta edad muy avanzada, 70, 80 años y más, y siguen pensando en seguir haciendo negocios y negocios y negocios y negocios, y los hacen y cada vez le va mejor. Y es como ese hombre necio, ¿se acuerdan? El que tira abajo los hilos. Él tenía unos hilos, unos graneros, dice: los voy a derribar, voy a hacer unos graneros más grandes, y él no sabía que esa noche se moría. Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Así tenemos que vivir nosotros, no como ese necio, sino como hombres sabios, como hombres y mujeres sabios, que entendemos que tenemos una vida eterna en Jesús. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a ver ahora algunos principios o algunas verdades absolutas e incuestionables que tienen que ver con esta área de las finanzas en la familia, de las finanzas personales. La primera verdad absoluta e incuestionable es que todo lo que tenemos, todo lo que existe, le pertenece a Dios. Todo es propiedad de Dios. Está lleno de pasajes en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de esta declaración. David decía lo siguiente: porque mía es... O sea, David escribió el Salmo, ¿no? Pero acá el que declara esto es Dios. Dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y nosotros decimos a esto: amén. Seguimos con esto de que todo lo que existe le pertenece a Dios. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este era el pasaje en el contexto en que vendían sus propiedades, sus heredades, lo dejaban a los pies de los apóstoles, y ellos administraban para que ninguno en esa iglesia tuviese necesidad. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Otra verdad absoluta: todo mayordomo debe rendir cuentas. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tenemos que saber que todo lo que tenemos no es nuestro. Nosotros sencillamente somos administradores de los que Dios nos permite que tengamos. Amén. Somos administradores, no somos dueños. Y hoy el mundo vive de esta manera equivocada y errada, pensando que todo lo que posee, que todo lo que tiene es de sí mismo, pero nosotros tenemos un dueño que es Cristo. Amén. No solamente le pertenece lo que nosotros tenemos en nuestra economía familiar o en la cuenta bancaria o donde fuere, sino que nuestra propia vida le pertenece a Él. Todo lo que somos le pertenece a Él. Sencillamente, durante un lapso de tiempo nos toca a nosotros administrar y ser buenos administradores. Todo mayordomo debe rendir cuentas, eso lo vengo diciendo. Ustedes se acuerdan la parábola de los talentos, cuando un señor se va, deja 3 siervos trabajando, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 talento,
y cuando viene le pide a cada uno que rinda cuentas. Los 2 primeros hicieron bien la tarea, reciben sus felicitaciones y el Señor le dice, buen siervo y fiel, ¿no? ¿Se acuerdan? Quédate con esto poquito que te di, quédatelo. Y al último, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. Encima el siervo malo le había dicho no, porque sabía que eras un hombre duro. Bueno, también lo había criticado. Bueno, pero si vos sabías que yo era duro, ¿por qué no hiciste lo que yo te dije que haga? Mínimamente tenías que poner la plata en el banco y aunque sea los banqueros te iban a dar un poco de interés. No fuiste capaz de hacer esto que era lo mínimo de lo mínimo y a ese lo echaron y bueno, y lo mandaron a la cárcel, a las tinieblas. Perdió porque no hizo lo que tenía que hacer. Es muy serio esta cuestión de una buena administración familiar, de ser fieles. No porque el Señor nos mande al infierno por no tener una buena economía, sino porque vamos a sufrir nosotros. Este es el punto. Todo lo que nosotros hagamos en cuanto a nuestra propia economía va a traer mucho sufrimiento si no somos sabios. Principios para una buena administración. Tenemos que ser fieles. Primer principio, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestra administración con fidelidad. Dice así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y tenemos que ser fieles en nuestras tareas, fiel en esta cuestión del presupuesto familiar. En el próximo bloque, Diego va a hablar más específicamente, o mejor dicho, va a hablar cuestiones un poco más prácticas. Yo estoy hablando de algunos conceptos generales y Diego va a profundizar un poco más esta cuestión en cuanto a lo que es la parte práctica. Dice Hebreos 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Habían determinado que el que oraba o le pedía a un dios o a alguien que fuera diferente que el rey iba a ser ejecutado y la ejecución era que iba a ser lanzado al foso de los leones. No le importó, él siguió siendo fiel, pero acá el principio de todo es que los otros, los compañeros de él, trataban de buscar alguna falla, alguna infidelidad en él en cuanto a lo que es la administración general y no podían encontrar nada en Daniel. Él era intachable. Y nosotros tenemos que ser fieles en lo que Dios nos dio. ¿Cómo? Claro, inventaron el edicto, no le encontraron fallas y el edicto era, bueno, tiene que ser algo en base a su Dios, hagamos alguna trampa, como no le encontraban la vuelta, porque era intachable, bueno, inventaron otra causa, ¿no? Y en esa causa sí, era culpable, entre comillas, culpable porque, bueno, era fiel a Dios. Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Obviamente estamos hablando de ahí, de Jesús que está volviendo. Son todos principios. Otro principio, la diligencia. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Amén.
Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Un ejemplo que me anoté en cuanto a lo que es diligencia, para ser un poquito práctico, si bien como dije, Diego va a compartir un poco más sobre este tema, pagar las cuentas en término. No sé, vence la tarjeta de crédito el 10 tenés que pagar el primer vencimiento, no te compliques la vida, tenés que ser diligente, tenés que lograr que esto no se atrase, porque esto genera todo tipo de interés. Si vos te atrasás con los impuestos, si vos te atrasás con AFIP, te pueden dar un changüí durante 1 o 2 meses hasta que viene el juicio y después vos tenés que pagar los intereses punitorios, los intereses resarcitorios, los honorarios de abogados. Los problemas que esto genera por no ser diligente son gravísimos. Y todo esto genera un problema en nuestro interior y también en nuestro servicio al Señor. Para mí es muy difícil poder servir al Señor, por lo menos yo soy un tipo muy numérico, si tenés un problema en esta área. Queremos advertir, queremos aconsejar, queremos enseñar que es importantísimo esto, como la santidad o como cualquier otra área en la vida del cristiano. Amén. Tenemos que ser diligentes. Si vos tenés pensado ahorrar dinero, porque siempre te sobra un poquito, tenés que ser diligente en un ahorro sistemático, por ejemplo. No sé, no voy a especificar mucho, sino que sigo dando principios en base a la palabra de Dios. Otro principio es la prudencia. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Un ejemplo de prudencia, no comprar cosas de manera compulsiva. Antes uno iba al shopping y miraba de repente la vidriera y vos tenías ganas de comprarte un largavista para ver la luna, por ejemplo. No sé. Decís, che, qué lindo que sería ver los cráteres de la luna, ¿no? Y vos te los comprabas. Y tenías ganas y encima tenías la facilidad que te lo tarjeteaban en 12 cuotas. Y después te quería matar, ¿no? Porque, bueno, eso después te querés ir a la luna. Y hoy es mucho más fácil la tentación de parte del diablo, no hace falta ir al shopping. Hoy tenés el shopping en el celular. De repente Mercado Libre, no sé, estamos hablando de pesca y bueno, muy tentado yo no voy a ser con eso, ¿no? Pero Maxi, no sé si yo voy a ser tentado con la pesca. Pero lo que fuere, de lo que a vos te interesa, el celular te va a tirar la propaganda para que vos compres y para que vos piques eso y seas un comprador compulsivo. Entonces, mucho cuidado con las compras compulsivas, muchos cuidados con gastos que son innecesarios. Vas a cualquier lugar y de repente te das cuenta que vos necesitabas eso. Mentira del diablo, no lo necesitaba. Eso es lo que hace el marketing, ¿no? Te inventan una necesidad donde vos ni sabías que la tenías esa necesidad. Entonces, principio de prudencia es ojo, no caigas en la trampa del marketing, no caigas en la tentación de comprar cosas que no te sirven para nada. Tiene que haber un presupuesto, tiene que haber una planificación, tiene que haber prudencia en nuestra economía. No estoy hablando de ser millonario, estoy diciendo que lo que nosotros tenemos, seamos sabios en la manera de administrarlo. ¿Amén? No endeudarse, ya lo dije recién. Honradez, otro principio, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que hacer trampa en el comercio si tenemos una balanza. Sencillo. No hay mucho más explicación, no le busquen tanto sentido espiritual a esto. Honradez. Te dan un vuelto y te devuelven 10.000, 20.000 pesos de más, tenés que devolverlo. Si alguien te dio plata de más,
sencillamente devolverlo, ser honesto, ser honrado. Obviamente que cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta a Dios por las cosas que hicimos, que nadie se enteró, pero hay alguien que sí se entera, que es el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, con Dios no se juega. Amén. Nuestra economía en función del reino de Dios. Dice 1 Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué importante que todo lo que nosotros tenemos no sea solamente para nosotros, sino que podamos bendecir a la iglesia, que podamos tener una disposición de lo que nosotros tenemos para dar al que padece necesidad. ¿Se acuerdan de este versículo que dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos, ¿no? Haciendo con su... Bueno, vos antes hurtabas, ahora trabajás. No solamente trabajás para ganar dinero, sino que también tenés para compartir con el que padece necesidad. Amén. Estabas en un mal camino, hurtabas, robabas, hacías todo mal. Conociste al Señor, pusiste tu vida en orden, trabajás. No solamente trabajás para vos mismo, sino que también tenés para compartir con el que padece necesidad. Amén. Nosotros bendecimos mucho a otros cuando entendemos este concepto, cuando hacemos viajes. Por ahí no le damos plata a nadie, pero por ahí nosotros contribuimos haciendo un viaje al interior. Muchas veces hemos hecho viajes a Formosa, los hermanos no necesitan. Yo digo, todo esto es una economía en función del reino de Dios. Poder pensar en otro, poder aportar para la obra misionera, poder aportar para que el reino de Dios se extienda. No trabajamos para nosotros mismos, sino que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo contribuye a la extensión del reino de Dios. Un último concepto es que es mejor dar que recibir. Dice la palabra, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando era chico, cuando era adolescente, siempre pensaba, yo prefiero recibir, no dar. A mí me gusta que venga otro y me dé. Con los años entendí que es mejor dar que recibir, porque el que da significa que tiene. Porque el que da significa que tiene disposición para poder dar a otro, para poder colaborar. Y el que tiene que recibir es aquella persona que continuamente padece necesidad y necesita recibir ayuda. Yo digo, si hay hermanos con necesidad, ayudemos, colaboremos, aportemos, seamos iglesia. Pero tengamos esta actitud de querer ser nosotros quienes son los que bendicen a los demás. Amén. Sea poquito, sea mucho, no es un tema de bolsillo, no es un tema de dinero en sí mismo, sino que esto es un tema del corazón. De esto se trata, de nuestro corazón. Algunas responsabilidades del discípulo en la iglesia local, y ahí ya me meto en el tema que les mencioné al principio. Vamos a hablar un poquito acerca de los diezmos y ofrendas. Obviamente que en estos 20 minutos que me quedan por ahí no llegue, pero por lo menos es una puntita en la que si hay alguna que otra pregunta, nos pueden hacer preguntas, podemos evacuar las dudas y podemos seguir aprendiendo sobre el tema. Amén. Los diezmos. A diferencia de las ofrendas, los diezmos no se dan, los diezmos se pagan. Cuando uno dice voy a dar una ofrenda, esa ofrenda es algo que por ahí vos tenés en tu corazón, que lo querés dar. Vamos a ver algunos conceptos de lo que es la ofrenda,
pero vamos a ver un poco el tema de los diezmos a la luz de lo que dice la palabra a lo largo de toda la historia. Vamos a ver qué es lo que pasaba con los diezmos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y también vamos a ver cómo es en el día de hoy esta cuestión. Pero quédense con este concepto: el diezmo no es algo que yo doy, sino que es algo que se paga. Hay una obligación. Ese es el concepto de la palabra. Tenemos el tema del pago de los diezmos. Muchos por ahí cuando hablan acerca del diezmo dicen, bueno, esto es algo de la ley de Moisés. Si bien Moisés habló acerca de los diezmos, también es cierto que los diezmos empezaron mucho antes que lo que fue la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento, antes de la ley de Moisés, el primero que diezmó a Melquisedec fue Abraham. Él venía de derrotar a unos reyes, de liberar a su sobrino Lot. Él venía de una guerra en la que él convocó a 318 hombres. Eso está en Génesis. Y cuando él obtiene la victoria, viene Melquisedec. Muchos no saben qué fue, algunos discuten si fue una teofanía, ¿no? Se le dice, una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, un personaje medio misterioso, donde se hace mención de él en hebreo, pero verdaderamente que Abraham reconoce que este rey de justicia merecía los diezmos del botín. En esta cuestión de Abraham, que también su nieto Jacob, más adelante cuando Dios lo bendice en Betel, seguimos en Génesis, todavía Moisés no había nacido, la ley de Moisés no existía, y Jacob cuando Dios lo bendice, le dice, te voy a dar todos los diezmos de lo que yo produzco. ¿Por qué? Porque la cuestión del diezmo era un tema de honra, era una cuestión de entrega, de reconocimiento, era una cuestión del corazón, no era una imposición. Tanto Abraham como Jacob, de manera voluntaria, ellos decidieron dar el diezmo en reconocimiento de todas las bendiciones que Dios les había dado a ellos. Era un tema de reconocimiento, era un tema del corazón, más que una ley. Un poquito más adelante, bueno, viene Moisés. Todos conocen la historia. Moisés rescata a Israel de Egipto, pasan el Mar Rojo, el faraón muere, el mar tapa a los egipcios y después vienen un montón de leyes. Y una de las leyes era justamente, una de las leyes era el tema del diezmo. Vamos a ver después qué habla Jesús, qué hablan los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento trata el tema del diezmo. Jesús dice lo siguiente a los escribas y fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo que dejaban ellos? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tanto Jesús como los apóstoles, ninguno de todos ellos dio enseñanza específicamente acerca del diezmo. Si uno tiene que ser sincero, en el Nuevo Testamento, ni Jesús ni los apóstoles enseñaron sobre diezmar. Pero también es cierto que tanto Jesús como los apóstoles no invalidaron nunca el tema del diezmo. Es más, Jesús menciona el diezmo acá, lo menciona, pero no como una enseñanza en sí mismo, sino que en verdad lo que hace Jesús es reclamar que lo más importante de todo esto era que ellos habían dejado la justicia, la misericordia y la fe. Pero él daba por sentado el tema del diezmo. Él daba por sentado que era algo que existía. ¿Está bien?
Primera de Corintios 9, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Si ustedes leen todo 1 Corintios 9, no sé si todo, pero gran parte, hasta el versículo 14, van a ver cómo Pablo defiende su ministerio y cómo Pablo defiende que todo aquel obrero que se dedica a tiempo completo de la obra tiene que vivir de las cosas de la iglesia. ¿Está bien? Dice lo siguiente Pablo, me comí algunos versículos ahí, pero se los leo porque lo tengo acá. Dice así: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? O sea, nosotros estamos dando lo más importante, que es lo espiritual, que son las palabras de vida eterna, que son las enseñanzas que son justamente necesarias para que ustedes sepan vivir como discípulos de Jesús. Nosotros lo mínimo que tenemos que hacer de todo esto es cosechar lo material. Lean después hasta el versículo 14, que todo esto es avalado por la palabra. Vamos a hablar acerca de las ofrendas, un tema importantísimo. Obviamente que no podemos ofrendar. Después puedo tocar un poquito más el tema de los diezmos, pero importante el tema de las ofrendas. Hay algunos puntos. No se puede ofrendar sin dar diezmo. Obviamente que el que no diezma directamente no lo haga el tema de la ofrenda, porque el diezmo se paga. Por ejemplo, ganás 1.000.000 de pesos, 100.000 pesos es de diezmo y 900.000 pesos son tuyos, y después sobre esos 900.000 pesos vos tenés que administrarlo de alguna manera. La ofrenda iría sobre esos 900.000 pesos. Estoy siendo muy técnico al hablar, pero quiero ser claro para que no haya ninguna confusión. Pero si no diezmás, directamente no ofrendes, no lo hagas, porque la base en cuanto a lo que es la economía del reino es el diezmo. Obviamente que muchos cuestionan el tema del diezmo, lo dije recién, van a decir, bueno, vos te estás basando en el Antiguo Testamento, esto era algo de la ley de Moisés, en el Nuevo Testamento no se enseña mucho sobre el diezmo. Pero verdaderamente si uno tiene que aplicar la palabra o ser un poco más riguroso, la primera iglesia, cuando uno ve el libro de los Hechos, era mucho más que el diezmo. Ellos, dice la palabra, que vendían todo lo que tenían, vendían sus heredades, sus propiedades, lo dejaban a los pies de los apóstoles y era repartido de acuerdo a la necesidad de cada uno. Si nos tuviéramos que guiar por el Nuevo Testamento, creo que es mucho peor, en el buen sentido de la palabra, que lo que era el Antiguo Testamento. Cuando uno ve la ley de Moisés y cuando uno ve la ley de Jesús, uno piensa que la ley de Moisés era durísima, en muchos sentidos, eran 613 leyes. Pero cuando uno escucha las palabras de Jesús, Jesús mismo lo primero que dice es: yo no vine acá a invalidar la ley,
sino que vine a que la ley se cumpla. Pero cuando Jesús habla de la ley de Moisés, dice, ustedes saben lo que dice la ley, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, de cierto les digo que ya cometió adulterio. Sin duda que este tema es para hablar 1 hora o 2 horas. Los judíos no daban el diezmo. Los judíos daban el 23,33% anual, porque había un diezmo para los sacerdotes, para que coman los levitas. Había un diezmo para mantener la casa del rey. Desde que ellos nombraron rey, cuando nombraron a Saúl, tuvieron que sostener toda la corte. Era otro diezmo. Y cada 3 años había un diezmo para los pobres y extranjeros. Esto era ley para un judío. Esto es lo que Dios les exigía a los judíos. Daban el 23,3%, no daban el diezmo. Pero en la iglesia es verdad que no se pide el diezmo. En la iglesia se pide todo. En el libro de los Hechos dice que ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que todo consideraban que era de Dios. Él dijo algo recién muy técnico, pero necesito hacer una corrección. Si ganás $1.000.000, no es que tenés que pagar 100.000, sino que simplemente reconoces que aunque todo es tuyo, hay una parte que es de Dios. Y eso es lo que llamamos el diezmo. Pero no hay necesidad de dar el diezmo. No hay necesidad de dar el diezmo. Gracias a Dios, aquí en esta congregación, algunos dan el 20%, otros dan el 25%. Hay hermanos que dan el 15%. Podés dar muchísimo más. Si tenés dinero, si te alcanza bien el presupuesto, no estás obligado a dar el diezmo. El diezmo, esto lo aprendí de Iván Baker, era la miseria que un judío estaba obligado por ley a dar. Pero en el Nuevo Testamento, supongo que lo vas a decir ahora, el Nuevo Testamento dice, y ustedes dieron más allá de sus fuerzas, más allá de lo que podían. Es para aclarar que no es exactamente el diezmo. Los judíos no daban el diezmo, daban el 23,33%, y en la iglesia todo, porque los $900.000 que te quedan, no podés hacer lo que se te da la gana. Tenés que rendir cuenta a Dios de lo que haces con el resto. Gracias por la aclaración. Sí, fui muy contador para hablar. Es verdad eso. Porque se diezmaba todo el tiempo y cada 3 años era ese diezmo especial. Un poquito más adelante yo le iba a explicar esto, pero sí quiero contar un testimonio, y esto está fuera del libreto. Recuerdo que hace muchos años que se habló de esto, del diezmo, no sé si unos 10 o 15 años atrás, donde un hermano compartió su testimonio. Y él dijo, todas las cosas me iban mal, flaqueaban mi trabajo, no prosperaba, no le encontraba la vuelta, hasta que un día con mi esposa oramos, yo me arrepentí, pedí perdón, dice este hermano, y empecé a diezmar. Y de ahí en adelante empecé a ver la mano del Señor en mi propia vida y cómo mi economía empezó a mejorar y a ganar clientes y cada vez mejor. Y empecé también yo a ganar eficiencia en mi servicio y las cosas mejoraron. Cuando yo escuché ese testimonio dije, lo voy a empezar a aplicar. Porque yo recuerdo que en esa época no era muy fiel en esta cuestión. Me tuve que arrepentir, pedir perdón
Y los que trabajamos por cuenta propia, que no tenemos un sueldo a fin de mes, que nuestro ingreso es diario, o cada 2 días, o semanal, o cuando entre, me propuse en mi corazón, cualquier importe que me entre, yo lo voy a diezmar de manera automática y sistemática. Sin lugar a duda que eso trajo la bendición en mi vida. Entonces, más allá de un concepto bíblico o de explicaciones que podamos dar de pasajes, como decíamos recién, es un tema largo, que podríamos estar hablando 1 hora más. Yo les quiero contar un poco mi testimonio, cómo fue. Esto fue real, esto es verdadero, me pasó a mí y me sigue pasando y Dios me sigue bendiciendo. Ni loco dejo de diezmar. Amén. En cuanto a ofrendas, lo menciono, tenía un montón de pasajes bíblicos, pero no tengo tiempo. No se puede ofrendar sin dar diezmos. Damos ofrenda de acuerdo a nuestra capacidad de dar. La ofrenda es voluntaria, la ofrenda debe ser sin ostentación. Muchos que ofrendaban, dice la palabra, lo hacían para ostentar, para ser visto de los hombres. Esta no debe ser nuestra condición. Las ofrendas deben ser regulares. La ofrenda es predeterminada o preestablecida y la ofrenda debe darse con alegría. Si no das con alegría, no ofrendes. Es sencillo. No pongas un peso. No lo hagas. Nadie te obliga acá a que vos ofrendes ni que estés alegre. Obviamente tenés que buscar al Señor, ver qué es lo que hay en tu corazón, porque este tema no es un tema de lo que pasa en el bolsillo, sino que es un tema de lo que pasa en tu interior, en tu corazón. Amén. Nosotros somos de Cristo. No es que se va a terminar algún día la plata del bolsillo, no vamos a terminar nosotros mismos, nuestra vida se termina. El tema es qué va a pasar cuando Dios nos llame a su presencia, si es que nosotros fuimos fieles. El destino de los diezmos, de acuerdo al Antiguo Testamento, el destino de los diezmos era para el sostén de los levitas y recién lo que mencionaba Dede es que esta ofrenda, o mejor dicho, este diezmo especial de cada 3 años era para socorrer al huérfano, a la viuda, al extranjero y al levita local. ¿Está bien? Cuestión por la cual finalmente ese diezmo terminaba siendo de ese 23%, como recién se mencionaba. En el Nuevo Testamento, el destino era para el sostén de los obreros. Esos obreros eran los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y diáconos. Eran quienes se dedicaban de lleno a la obra del Señor, a la extensión del reino de Dios. Y también el diezmo se destinaba a los necesitados. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? El destino de las ofrendas: se ayuda a los hermanos de la localidad u otras localidades, compra de bienes, pago de servicios y construcciones. ¿Quiénes administran las finanzas en la iglesia? En el Antiguo Testamento, bueno, no había iglesia, pero era el pueblo de Israel, eran los levitas, tenemos algunos pasajes, y en el Nuevo Testamento Jesús le asignó esa tarea, aunque les parezca mentira, a Judas. Era el traidor, pero era el tesorero. Pero en la época de los apóstoles, ellos habían dejado esto en manos de los diáconos. Y termino con 2 buenos ejemplos, para ya ir terminando porque el tiempo se acaba. Dice Pablo, esto estaba en Romanos. ¿Qué pasa que se mueve? Ah, vino el Señor. Perdón, se mueve solo, esto es magia, ¿viste? Pensar que a algunos le pagan por hacer eso. Bueno, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos. Escuchen, Macedonia y Acaya eran iglesias gentiles, ¿está bien? Y dice que eran deudores, ¿a quién? A los de Jerusalén, porque la palabra vino de ahí. Porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Yo digo, qué glorioso.
nosotros sabíamos que los diáconos administraban, pero también vemos que Pablo también llevaba de una ofrenda a un lugar para otro, o sea, es largo el tema, no es solamente una cuestión de los diáconos. No lo puedo explicar en el tiempo que ya se me acabó, pero sí les quiero decir que muchas veces cuando empezamos un servicio o una obra, tengamos cuidado en nuestro corazón. Muchas veces escuchamos frases como estas. Bueno, empezamos un trabajo. No sé, le damos de comer a unos chicos. Bueno, necesitamos que la iglesia dé la plata. No, si el Señor te dio una carga en tu corazón, si el Señor puso algo para que vos hagas, el Señor también te va a proveer los recursos para que vos puedas bendecir. Amén. Hagamos esto y seamos nosotros como los de Acaya y Macedonia. Por eso pongo este ejemplo. Seamos nosotros el que tenga que aportar a otro, no estar con esta actitud de querer recibir. Si me toca recibir, gloria a Dios, me tendré que humillar, tendré que decir, Señor, gracias porque otro puede aportar a mi ministerio, pero que mi actitud sea de poder bendecir al resto de la iglesia. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, sabemos que esto por ahí sería mucho más extenso, pero te pido, Señor, que esto se pueda entender. Jesús, esto no es una palabra intelectual, esto no es una tesis de la universidad. Jesús, esto es palabra tuya, Jesús. Esto es lo que vos querés que la iglesia escuche. Jesús, y te pedimos que te quedes en medio nuestro. Señor, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás vos. Y creemos que vos estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.